El resumen de la semana pasada estuvimos hablando que para poder dar fruto debemos morir a los malos hábitos, el actuar de manera independiente o contrario a la voluntad de Dios. Solo seremos como esa higuera estéril, ¿verdad? Sin fruto, porque si no estamos pegados a la vid, no podemos dar fruto. Es necesario permanecer en la vid todo el tiempo para manifestar el fruto que cada uno de nosotros, el Señor nos está pidiendo. ¿Qué es lo que tienes ya para mí? ¿Qué ofrenda me estás entregando? Y esto implica en todo tiempo el morir. Es raro, ¿verdad? Puro morir, el morir a lo que yo quiero hacer, aún aquellos deseos que no están sujetos a la voluntad de Dios, morir a mi sentir, a mis emociones. Todo debe de estar sincronizado en la voluntad de Dios y en el diseño que fuimos creados, ¿verdad? Entonces, es importante madurar esta parte de nuestra vida. No es nada que no podamos hacer amadas, no es nada imposible. Lo hacemos imposible nosotros cuando no endurecemos nuestro corazón o cuando decimos esto yo no voy a poder, pues ya te estás disponiendo a no hacerlo, a que no lo voy a hacer, no puedo. Pero cuando el Señor pone en ti tanto el querer como el hacer su voluntad, no hay nada que te detenga para hacer lo que Dios está pidiendo, ¿verdad? Una ofrenda agradable, una ofrenda santificada para Él. Y para eso estuvimos viendo la palabra en Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Cómo podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios en sacrificio vivo. Por eso implica en todo tiempo sacrificar mi carne, mi viejo yo, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que todavía se manifiesta en actitudes que no son correctas, ¿verdad? Y si antes éramos pues, esclavas de chanclas, éramos esclavas del mundo, de esos deseos carnales. Ahora, con mayor razón, nuestra fe debe de estar siempre cimentada y fortalecida y siendo radical en todo tiempo, en lo que yo quiero, en esa fe, en Cristo. Dice, si antes yo era esclava de lo malo, ahora seamos esclavas por amor a Jesucristo. Y esa esclavitud lo debemos de hacer en amor, porque Dios no te impone nada. Él nomás te dice, haz esto. Con lazos de amor seduce nuestro corazón, nos habla nuestro espíritu y nos manifiesta, mira, esto no es correcto. Esa actitud que tuviste no es la de, no te he enseñado así. Yo te he enseñado cosas buenas. Y la buena semilla el Señor ya la puso en cada uno de nosotros. Buenos días, hermana Mari. En todas y en cada una ya tenemos en nuestro depósito esa buena semilla. Y como esa buena semilla el Señor está esperando una buena cosecha, ¿verdad? Un buen fruto. Y para eso es entregarme en todo tiempo a la voluntad de Dios, esforzarme, siendo valiente y esforzada en esto que Dios me demanda como su hija, como su pueblo, dice, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? A cada una de nosotras. Pero ¿para qué nos sacó? Dice, para manifestar las virtudes de aquel que tuvo misericordia de nosotros, de Cristo. O sea, hay un propósito en cada uno de nosotros y es manifestarlo a Él. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mí? Por eso el Señor nos dice, quiero ver el fruto. Por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra. Por el fruto que demos cada uno de nosotros seremos conocidas como hijas de Dios. ¿Qué fruto estoy dando? ¿Cómo me presento delante del Señor? ¿Cómo
les decía yo la semana pasada, el presentarme al trono de la gracia, siendo ese sacrificio, tengo que sacrificar mi rebeldía, mi desobediencia, mi necedad, la dureza de mi corazón, la independencia, el orgullo, la altivez. Todo eso tiene que estar en todo tiempo como ese sacrificio, Señor. A veces el Señor nos dice, ponte a estudiar o ponte a orar en este tiempo y, ay, pero iba ya a hacer tal cosa. Pero hay que ser obedientes, amado. Someternos al Espíritu, someternos al Padre es conveniente en cada uno de nosotros, en cada una de sus hijas. Si realmente estamos diciendo que queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser intencionales con nuestra fe, intencionales con mi identidad de hija, porque a cada una el Padre nos ha dado identidad de hijo o de hijas y muy amadas. ¿Se acuerdan que dejé tareita? ¿Cómo trabajaron con la tarea? ¿Cómo fue qué resultado vieron de la tarea que llave le dio el Señor? ¿Cómo presentaron ese sacrificio delante del Padre? ¿Alguien quiere comentar, amadas? Hermana María Durán. Sí, buenos días, amada, buenos días, hermanitas. Buenos días, mi amor. Decíamos también que tenemos que renovar nuestra mente Ujú. para, pues, para ser esa ofrenda viva para, para el Señor. Esa llave a mí me ha dado de mi casa y yo te serviremos. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplo. O sea, si queremos impactar o queremos renovar o queremos ser una nueva persona, pues tenemos que empezar por la casa, así nos han enseñado, ¿no? Y esa es, la llave que a mí Dios me ha estado dando, de que mi casa y yo le serviremos. Entonces, yo estoy, buscando de Él y preguntándole que me guíe en todo momento para dónde moverme, para que no sea yo, veleta y no ande moviéndome de un lado a otro y siendo radical. O sea, eso es lo que yo estoy, en mi relación con Dios en este momento, porque en mi casa y yo le servimos. Amén. Amén. Gracias, amada, por tu participación. Exactamente, dice. Mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿no? Y en eso está en que yo me tengo que aplicar primero. Yo soy la primera que voy por delante como esa mujer sabia, esa mujer que edifica vida, que en todo tiempo da testimonio de lo que el Padre está haciendo en mí. A través de mí vienen mis hijos, mis hijas, decía la hermana Mari. Es importante, mi casa y yo. O sea, yo tengo que ir, Señor, aquí estoy como ofrenda todo el tiempo, presentándome delante del Padre y pidiendo perdón aun por los pecados de nuestros hijos. Dice el Señor, así como hacía Job, ¿no? En todo tiempo se presentaba, pedía perdón. Por eso es importante, amadas, construir ese altar para el Señor, presentarme en todo tiempo en ese altar y decir, Señor, aquí está mi corazón, ayúdame. Renueva mis fuerzas, Señor, esto no lo entiendo. Ayúdame a entender. Por eso dice, todo el tiempo, como esa renovación de nuestra mente, es todos los días. Todos los días tenemos algo que presentarle a Dios, como ese sacrificio. A veces queremos hacer muchas cosas, casi no somos así, ¿verdad? Nosotros que nos afanamos por cualquier cosa. Pero el Señor nos dice, espérate, este es el tiempo, espérate, escúchame. Sí, pero cálmate. Ven acá, quiero hablar contigo. Dice la palabra, ven y nos pongamos a cuentas. Entonces, Dios es tan bueno que en su misericordia en todo tiempo nos está llamando la atención. ¿Verdad que el Señor en sí dice su palabra, el Espíritu si quiere que estrechemos esa relación con el Padre, que sacrifiquemos todo eso que no le agrada al Señor? Bueno, Señora,
hasta aquí. Yo quiero ser radical, como decía la hermana, quiero levantarme con un corazón radical. El morir, el nacer de nuevo no va a ser fácil, porque todo pareciera que se viniera todo encima de ti, todo se ve adverso, pero Dios está con uno, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Él es nuestra fuerza, amadas. Y cuando tú te dispones, el Señor hace todo lo demás. Cuando tú le das ese tiempo al Señor, a mí, Dios, la verdad es lo que el Señor ha estado hablando en mí, mi tiempo. Y es mi tiempo, ni siquiera es mío, porque ni yo soy de mí misma. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Su palabra dice que somos pueblo suyo, oveja de su prado, o sea, no somos de nosotros. El tiempo es del Padre. Yo tengo que venir, Señor, aquí está mi tiempo. ¿Cómo quieres que yo te adore? ¿Cómo quieres que yo me entregue cada día a ti? ¿Cómo quieres que yo haga tu voluntad? Y acá dice, para que comprendamos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, tiene que estar en todo tiempo, estarnos renovando nuestra mente, estar sacrificando todo aquello que no le agrada al Señor. Y cada una, sí, conoce esa área vulnerable. Y cada una el Señor nos habla y nos dice, eso ya no debe de estar en ti. Eso te corrompe, eso te distrae, eso te afana, eso te saca de mi voluntad. Y al rato andamos afligidas, agobiadas, perturbadas, ¿sí? Temerosas. Y el único temor que debemos tener es el temor a Jehová. Porque ahí está el principio de la sabiduría que necesitamos tener en todo tiempo. No podemos decir que ya lo sabemos todo. Necesitamos más. Por eso le digo, que si queremos dar fruto realmente, somos intencionales. Y yo quiero dar el fruto que Dios me esté pidiendo. Si yo quiero dar ese fruto, tengo que estar pegada a la vid. ¿Y cuál es la vid? Es Cristo, su palabra, su espíritu. Es tener en todo tiempo, intencionalmente, buscar mi relación con Dios. Eso debe de ser la prioridad en cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi relación con Él? Porque de ahí depende todo, amadas. A veces nos confiamos, no, ¿cómo está tu relación? Muy bien. Cuando decimos así, era la malo Felipe. ¿Por qué? Porque creemos que ya lo sabemos todo. Busquemos el Señor y dejemos que el Espíritu Santo hable del fruto que ya estamos entregándole al Padre. ¿Algo que quieras comentar, hermana Liz, de tu tarea? Hola, amadas, buenos días. Sí. Pues sí, efectivamente el Señor pues nos habla en todo tiempo, en todo momento, pero como dices, el Señor nos ha dado las llaves, ¿verdad? Para poder confiar cada día más en Él. Y pues a mí en Isaías 41:10 dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una llave para mí porque es incrementar cada día mi fe y saber que Él está sobre mí, mi vida y sobre mi casa. Aun cuando mis hijos vean cosas que a mí no me agradan, el Señor tiene el control de todo y eso a mí me mantiene en paz y aunque vengan dardos de confusión o de temor, pues voy a la presencia del Señor y reconozco que Él está sobre mí, que Él es una autoridad sobre mí y que no debo de temer a nada, porque sé quién soy, sé que soy su hija y mientras yo busque de Él,
mientras me sujete, mientras obedezca, mientras siga confiando, pues no va a pasarme absolutamente nada. Me va a pasar lo que tenga que pasar porque esas son cosas que me van a ayudar a fortalecer mi carácter y a incrementar más mi fe. Amén. 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 Exactamente. Me decía la hermana Liz, va a pasar las cosas que tenga que pasar porque todo está sujeto a la voluntad del Padre, porque yo estoy sujeta a su voluntad. Entonces está la respuesta de Dios ahí. Pero cuando no estoy sujeta a su voluntad, lo que va a venir, sí, son mis consecuencias de mi rebeldía, de ser independencia, de caminar en independencia, de ser necio, de ser duro. Esas consecuencias son muy duras y estamos pasando la prueba solito. No hay ayuda, no hay pronto auxilio, no hay socorro. Aún en la misericordia de Dios nos dice, ven, nos pongamos a cuenta, sí. Aquí nos dicen, ven, nos comamos un pollito. A veces ha tenido que ser, en mi caso, un guajolote. Pero según el caso, según el corazón de cada quien, porque yo he sido así dura a veces para obedecerle a Dios, pero cuando el Señor me quebranta, me rindo a Él y me dice, no es necesario que yo te esté quebrantando, pero muchas veces el corazón nos engaña y se lo digo por conocimiento propio, que a veces dice, sí, ya obedecí, estoy bien, no necesito. Ese es orgullo. El Señor dice, sea orgullosa. Si necesitamos todos, los unos con los otros necesitamos, dice en el dicho del mundo, si de una piedra necesitas, con ti madre del Señor que no necesites. O sea, necesitamos entre nosotros ser sobreedificados. ¿Ok? ¿Alguien, algún comentario más? Si no, pues vamos a pasar al punto número 9. ¿Algo que quieran compartir? Sí, Sí, amada. sí. Bueno, pues la tarea fue trabajar en esas áreas vulnerables. Y pues creo que el Señor empezó a hablar en esas áreas vulnerables desde que empezamos estos 21 días de oración. Porque realmente, el Señor me mostraba la parte de que yo nada más oraba cuando necesitaba. Cuando ya dijeran, estaban las prisas de lo que urge, en ese momento yo salía corriendo y le presentaba a Dios la dificultad, el problema, lo que estuviera yo viviendo, ¿no? Y me llevaba la palabra que decía, orad sin cesar, ¿sí? Y esa parte es la de, cuando dice orad sin cesar, no hay tiempo de refrigerio donde tú te quedes sin estar conectado, como dijo la amada Silvia al principio, ¿no? A la vid, estar conectados al Señor, porque pues en ese tiempo que yo descuido, ciertamente, pues es una puerta que el enemigo tiene abierta para que venga a mi mente, a mi corazón, a traer acusaciones, ideas, cosas que ni siquiera el Señor ha dicho sobre mi vida, y empiezo yo a atormentarme, ¿no? Y otra de las cosas que fue es la relación que yo tengo con la palabra de Dios. Y como siempre nos han dicho, tenemos que leer la palabra, ¿sí? Y que la palabra se haga vida en nosotros. Y yo ahora sí que me hacía un examen el Señor en cuanto de lo que has leído, de lo que has aprendido, qué tanto has hecho vida la palabra que yo te he enseñado, ¿no? Y pues estas dos cosas me llevaron a confrontar mi relación con el Espíritu Santo. Si yo no tengo una buena relación desde el momento de que no oro de manera constante, no leo la palabra de manera constante, no me doy esos tiempos para que el Señor me pueda hablar, ciertamente mi vida está guiada por mis emociones, mi vida está guiada por mis preocupaciones, mas no por el Espíritu Santo de Dios. Y este tiempo que hemos estado en oración, yo le decía al Señor, yo quiero aprender a orar como a ti te conviene, para que yo sea útil en esta vida que tú me has dado.
y reconocer, Señor, que ciertamente muchas veces me afano, muchas veces ya leí un poquito y ya, ¿no? Como cuando dice, bueno, ahorita ya tantito, así rapidito, y no, Dios no es así, Dios no tenemos un Dios express, y ciertamente las consecuencias de mis indecisiones, de no tomar buenas decisiones, de no tener una vida que le agrade netamente a Dios, es eso. Dios me confrontaba en que nos hacen llamados a la casa Así y es. tenemos que dejar la comodidad que hay. O sea, yo tengo que dejar mi comodidad. Al principio estaba yo haciendo al Señor mentiroso al decir, es que ¿cuántos pasajes voy a gastar? O sea, todo eso el Señor a mí me confrontó con esta palabra nada más, ¿no? La queja. Ay, solo tenemos que estar en la iglesia. Entonces, como si yo le dijera al Señor, yo no amo tu obra, ni amo lo que tú estás haciendo. Cuando el Señor me está mostrando que estos 21 días, creo que si lo llevamos a los hábitos, el Señor está entrenando mi lectura y mi oración. Y en esa parte yo le decía, Señor, gracias, porque aún las necesidades que hay en las naciones, tú las estás trayendo a mi vida para que yo me entrene en oración, para que yo me haga uno con mis hermanos, y que debe de ser con alegría, con gozo, pues debo de llegar y decir, bueno, ahora sí, hermanos, como dijeran el ensamble, ¿no? Tiene que estar bien, y en esa parte es la que el Señor me ha hablado en cuestión de que yo tengo que tener una relación genuina con Él, una relación que le agrade, y tengo acá una que dice, Zacarías 4:6, con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu que yo voy a poder vencer todas aquellas adversidades que se presentan en mi vida, en una relación de oración y en una relación con su palabra. Es lo que puedo compartir, amada. Gracias, hermanita. Gracias por hacer la tarea. Felicidades. Yo sé que cada una lo hizo. Cada una se presentó delante del Señor con esa ofrenda agradable, santo y puro para el Padre. Y ese es el perfume. Ese es el olor grato en el altar del Señor. Mi obediencia, mi sacrificio. Es tiempo, decía Susi. Bueno, el Señor está restaurando esa parte, como les comentaba yo, la parte de dedicarle más tiempo al Señor. Y esto es agradable al Señor. No es que ya lo sepamos todo, no que, esto ya lo sé y me dicen y obedezco a la primera. Nos cuesta la obediencia. ¿Por qué nos cuesta? Porque no somos radicales, no amamos. Realmente decimos amar a Dios. Pero cuando viene una situación como esta que estamos orando y desde el principio, ¿no? Desde el 1 de enero, dice otra vez la oración. Señor, otra vez. Porque tenemos que aprender a darnos en el pueblo de Dios. Tenemos que aprender a darnos en las necesidades que hay y ser familia. A darme a eso que me están, ¿qué es lo que están pidiendo? Bueno, yo tengo que dar. Tengo que buscarle al Señor para tener palabra. Que no nada más de mi ronco pecho voy a estar a brillar. Entonces tenemos que buscarle al Señor y el Señor nos asombra de ver cuánto hay en nuestro depósito, pero nos los tiene que sacar así como a tirabuzón. Cuando viene esto de que tenemos que orar, ya sabes, y dice, ay, no, ¿cuánto hay aquí? Porque de eso yo no lo pude haber dicho. Viene desde nuestro interior, dice, como ríos de agua viva viene la palabra. Está ahí en mi depósito, que el Señor ya lo puso, ya me equipó. Sí, no sé, no es algo que, Señor, a ver, voy a poner a orar y a ver qué decir. Él ya nos ha equipado. Somos nosotras que nos resistimos. Pero bueno, bendito Dios, porque a través de estos ejercicios el Señor sigue perfeccionando su obra en cada una de nosotros. Llamadas, pues vamos a pasar al punto número 9. Dice, sin embargo, no se debe permitir que esto se convierta en algo que cause divisiones y espíritus de partido. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, del versículo 10 al 17. Por favor, si le da lectura a la hermanita Carla. No le escuché, amada. ¿Me lo puede repetir?
Sí, es el Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 10 al 17. Gracias. Sí, mi amor. A partir del 10, ¿verdad, amada? Sí, mi amor. Ok, gracias. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Amén. 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 ¿Qué te habla la palabra, amada? Bueno, creo que la palabra constantemente nos dice que tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza, porque lo que podemos escuchar es como lo que lo que sucedió hace muchos años, muchos años, sucede actualmente todavía entre nosotros, ¿no? Cuando fijamos nuestra mirada en el hombre, ¿no? Cuando nuestros ojos no están fijados en Dios. Y yo lo que pienso también es porque aún no hemos comprendido la identidad que nosotros tenemos, ¿no? Y comprendido esta revelación de la cual la palabra nos ha hablado en cuestión a cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo. Entonces, a mí me impacta el apóstol Pablo porque él dice, si nosotros vemos, o yo hasta donde he podido leer, yo veo cómo el amor y la pasión, la fe, la entrega, la identidad que él podía reconocer en sí mismo, en Cristo, ¿no? Es como, yo no quiero hablar de ninguna palabra humana, es decir, no quiero que mi vieja naturaleza, lo que yo había aprendido, lo que yo había estudiado, porque era un hombre culto, pues era un hombre realmente estudiado, pues, y el Señor es tan sabio, bueno, Él es de toda sabiduría que elige, pues, también todo lo que pudiera, pone a personas también con conocimiento para que, aún mostrándonos eso, aún personas con conocimiento, no se compara con lo que en realidad Él hizo en la tierra, ¿no? Con la creación y con sus planes y con sus pensamientos y con la sabiduría de Él y todo lo que Él es, ¿no? Entonces, a mí me impacta eso de pensar, no podemos nosotros mezclar, yo en lo particular como psicóloga, hemos aprendido y nos han dicho, ¿no? Todo lo que tú puedas o pudiste haber aprendido, ¿no? En el sistema,
pues va a servir para hablar con los que están en el sistema, pero no es el sistema el que va a romper el sistema, es Cristo el que va a romper esa vieja naturaleza, no es Cristo porque como lo está haciendo en mí. Entonces esta parte de ir cambiando, de irme procesando, de irnos procesando en el Señor y de entender que no soy yo, que no soy yo. En este sistema de que siempre nos enseña, ¿no? De que eres tú, es esto, el otro, ¿no? Porque si llega un momento en el de que puede ser, como decía aquí apóstol Pablo, no quiero que se vaya a mezclar, ¿no? Esa naturaleza humana, decía. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos tener esa tendencia a como que en algo muy invisible mezclar lo que para nosotros, ¿no? Una sabiduría humana, que es perversa porque lleva a la muerte, no edifica, sino enaltece el yo, no el reconózcanme. Y cómo es que cuando tú renuncias a esa parte y sabes que es Cristo el que habla a través de nosotros, que es esa semilla sembrada en nuestro corazón, es lo que verdaderamente rompe y edifica, ¿no? Y como dicen y han compartido nuestras hermanas, las que han participado, pues lo tiene que hacer primero conmigo. Entonces es como decirle al Señor, lo que hablaba ayer la amada Luz, y a mí sí también me impactó mucho, es abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver. Amén. Gracias, amada. Sí, aquí en ti la palabra, pues exhorta a las iglesias de los Corintios, ¿verdad? En la condición en la que se encontraba esta iglesia de los Corintios. Es una exhortación que hace el apóstol Pablo. Algo parecido con la realidad en las iglesias es Dios hablando a su pueblo. Sí. ¿Por qué se manejaba? ¿Por qué había contienda, división, celos? Todo esto que nos habla la palabra. ¿Por qué había esto en la iglesia? Porque todavía eran carnales. Todavía había mucha carne. Todavía había manifestaciones de ese viejo hombre. Y si todavía hay esto entre nosotros como iglesia, todavía estoy celando, estoy envidiando, levanto juicio, estoy no murmurando, que por qué la hermana, por qué el hermano, por qué a ella le trata así, por qué hay favoritos aquí en la iglesia, por qué. Eso son obras de mi carne. Ese es el viejo hombre, mi pecado, ese viejo hombre que me arraiga a las cosas que se mueven aquí en el mundo. Por eso el apóstol Pablo le dice, ¿acaso eres de Cefas? Eres de Cleofas. ¿Acaso de quién somos, amadas? De Cristo. ¿Sí? Cada una, al bautizarnos, hicimos un pacto con Dios de obediencia, de esfuerzo, de renunciar a todo a lo del mundo para entrar al reino. Debe haber una renuncia, como decíamos hace rato, un sacrificio. Yo tengo que morir a esto que estaba yo acostumbrada a hacer, esos malos hábitos que fueron formados en mí. Yo tengo que morir a ello y se lo tengo que entregar al Señor todo el tiempo. No me puedo confiar de mí misma, como decía la amada Carlita, de mí misma. Sí, porque si yo no soy radical y si todavía el Señor me está transformando, es muy fácil de desviarme. Es muy fácil que mi corazón me engañe, mi alma me seduzca. Si no está sometida, si no está alineada a la voluntad ni a mi diseño en Cristo, nos desviamos y empezamos a celar, a murmurar. Ya no en lo que se pueda ver, sino en mi interior, que estoy levantando juicio, que tengo esos pensamientos altivos, en qué estoy pensando, cómo estoy levantando juicio, cómo estoy murmurando, cómo estoy criticando. ¿Por qué tengo que tener esa envidia, mi hermana? ¿Por qué tengo que celar? ¿Por qué? Porque eso es mi viejo hombre. Así vivía yo.
Pero ahora el Señor dice, ya no, esas cosas, ya no traigas a memoria las cosas del pasado. He aquí, dice, yo hago cosas nuevas en ti. Y a través del bautismo, el viejo hombre debe haber quedado allá y levantar y renacer a este nuevo hombre, para que esas cosas nuevas que Dios dice, pues yo camine en esas cosas nuevas, en esa obra perfectas, poderosas que Dios hizo para que andemos, no solamente los apóstoles, todos, toda su iglesia, todas las que estamos aquí, amadas. Pero tengo que tener un corazón en todo tiempo dispuesto, corazón enseñable, dependiente del Señor. Acá nos está hablando de esos desacuerdos, de esos celos. Y el Señor a través del bautismo, ¿sí? El Espíritu de Dios ya nos hizo uno en Él. Uno. No se trata aquí en la obra de Dios, no se trata de lo que diga la hermana Susi, de lo que piensa la hermana Mari, que lo que piensa la hermana Lucy Briones, Majito, etcétera, o lo que piense yo. Se trata de la voluntad de Dios, del hacer la voluntad del Padre, que es lo que el Padre está esperando de nosotros como iglesia. No puede haber división entre nosotros porque celamos muchas veces cuando el Señor levanta a algún hermano, alguna hermana. ¿Por qué no me usó a mí? Y yo estoy más preparada que la fulana. O esta llegó después, porque al Señor así le plació. El dueño de la obra es el Señor. El que dirige su obra es el Padre. Y sus siervos obedecen la voz de su Señor, lo que Él quiere hacer. El corazón que se dispone, el corazón que dice, yo no, ni le sé, ni le entiendo, pero aquí voy, bueno, si tú vas conmigo, como decía Moisés, yo ahí voy, Padre. Aunque nos duela la panza muchas veces, andamos así como, ay, pero Dios dijo, y si Dios dijo, yo obedezco, yo camino y doy pasos de fe en todo tiempo. Por eso en la iglesia no debe de haber esa división, amadas. Por eso en la tarea de seguir trabajando en esas áreas vulnerables, en esas áreas que me hacen caer, que me hacen pecar, que me hacen levantar juicio. Tengo que seguir trabajando en ello, porque entonces lo que no estoy manifestando al Señor, estoy manifestando lo que todavía era yo en el mundo y lo quiero traer aquí a la iglesia, lo quiero traer aquí al reino. Y si uno de nosotras, con tan solo uno, dice, no tiene un corazón recto delante de Dios, contamina todo. Contaminamos los corazones de nuestros hermanos. La palabra de Dios dice un poco de levadura leuda toda la masa. Con uno se basta. Si yo no estoy alineada al Señor, al llamado, a la voluntad del Padre, a gozarme, dice la palabra, con los que se gozan y a llorar con el que llora, hacerme una con la familia en la fe. Si siempre voy a decir, no, yo soy de esto. ¿Acaso el Cefas, el Cleofas murió por nosotros? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Fue Cristo, el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto. Él murió por ti, por mí, por todos los que el Señor tuvo a bien misericordia. Por todo el mundo, amadas. Esa es la bondad de Dios. Por eso no puede haber división entre nosotros y Cristo es solo uno y nosotras tenemos que ser uno en Él. Tenemos que tener la misma visión, la misma misión en la casa. ¿Cuál es mi familia? ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi familia? A ver, hermana Majito. Ministerios Internacionales, Emmanuel. ¿En mi casa? Casa de Dios el Jordán. Y mi tribu, Judá. Ya me siento los niños de la escuela. Aleluya. Está, hermanas, ahí las que no lo sabían.
Esa debe de ser mi convicción, mi identidad, ¿sí? ¿De dónde pertenezco? ¿Dónde estoy plantada? ¿Quiénes son mis padres espirituales? ¿Quiénes son mis autoridades? ¿Bajo qué estoy sometida? ¿Bajo qué autoridad? Debemos de conocerlo, amadas. ¿Sí? Ya no somos niños fluctuantes. El Señor nos está llevando cada día a un mayor compromiso, a entrar a la madurez. Pero depende de nosotros. Yo si quiero madurar, ya no quiero estar celando. De verdad, yo muchas veces, yo era una mujer demasiado celosa y muy manipuladora y quejosa y todo lo que quieran, pero yo celaba mucho. Hasta si quería el Señor usar la mosca, pero ¿por qué la mosca, Señor? Si aquí estoy yo. Pero no me disponía. Dice, ay, no, úsame a mí, pero como yo quiero. En el tiempo que me quede libre, yo te sirvo. Esa es mi manera, yo lo pienso así. Ve, yo lo recibí de esta manera, la palabra. No se puede recibir la palabra de otra manera. La palabra, a todos el Señor nos sienta en su mesa y nos da viandas, nos da un alimento sólido que nos va a nutrir, nos va a fortalecer, nos va a llevar a la madurez. Pero mi corazón, la condición de mi corazón, no lo permite muchas veces porque yo no tengo un corazón recto delante del Padre. Todavía cuestiono, todavía juzgo, todavía murmuro, todavía me quejo. Y si el Señor me dice, este tiempo quiero que me sirva, no, ese no, Señor, porque fíjate que crees que tengo mucho trabajo. Padre, pues soy la que está edificando mi casa, Señor, o sea, y luego soy una mujer que soy empresaria, mis negocios, sí, ¿y dónde estoy yo? La palabra de Dios nos dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Pero yo tengo que disponer mi tiempo para el Padre. Ahorita hablamos de nuestra relación con Él, también de nuestro servicio. Cómo yo me dispongo para servirle al Señor, cómo yo me preparo para ir a su casa. ¿Realmente queremos que el Señor nos use? Yo sí, pero hay que pagar un precio. No es nada más que, ya, esta voy a agarrar, no es el que el Señor dice. Y esperar la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Sí, no depende del Padre, ni siquiera de Él, depende de nosotros. Si queremos alcanzar la madurez, tenemos que entrar a esa madurez, pero con un corazón dispuesto, recto, enseñable, disponible en los horarios que el Padre me requiera. Aquí estoy, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y como decía una hermana, y este tiempo de oración es que hay que ir todos los días. Sí. Y el Señor nos pone horario todavía, porque Él es un Dios de orden. Y no es cuando yo diga, no como yo quiera. Las cosas se hacen conforme a la voluntad del Señor. ¿Okay? Acompáñenme, vamos a ir a Efesios, y si me ayudas ahí, hermana Lucy Briones, por favor, Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 6, por favor, amada. Amén. Gracias, mi amor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Hasta ahí? El 6. Ajá. Gracias, amada. Acá nos dice, os ruego, dice, que sean uno, todos, que alcancen la unidad. Sí, tenemos que tener una misma mente, como dice el Lobo, ¿no? En la radio, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo amor, un mismo, dice, tengan este sentir que hubo en Cristo. Tenemos que estar unidos, ser uno en el Señor, porque eso nos ha llamado. A cada uno de nosotros ya basta, dice la palabra, que en otro tiempo éramos hijos de perdición, hijos que hacíamos lo que se nos daba la gana, porque no teníamos dirección, pero ahora sí, teníamos identidad, pero ahora tenemos Padre, tenemos dirección del Espíritu Santo, no estamos solos, tenemos que caminar y sincronizarnos en la voluntad de Dios, en esta unidad en la cual el Padre nos está llamando. Y mira que tampoco podemos desechar a las demás denominaciones y decir que nosotros tenemos toda la verdad, que no la tenemos. Aún de ellas aprendemos y podemos ser sobreedificados en la roca angular. Comentábamos esto con la hermana Majito ayer, de que nos hablaba el apóstol Boni, aún de esos hermanos adventistas. Hay mucho que aprenderles de ellos. Y nos decía el apóstol, ellos comen muy sanamente, cosa que a nosotros nos cuesta, al menos a mí todavía me cuesta comer sanamente. Sí, porque ellos también forman parte del cuerpo de Cristo, tienen otra misión, hay otra visión allá, pero no por eso dejan de ser parte del cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor es pierna, es ojo, es cabeza, ¿qué más podría ser? Son pies, manos, uñas, etcétera. Y de todo ese, el cuerpo de Cristo necesitamos. No podemos decir, ay, no, si ellos ni tienen al Espíritu Santo, pero tienen muchas cosas que nos pueden sobreedificar. Dice, tomad lo bueno y desechadlo. O sea, que no se te ha enseñado acá. Algo que quieran comentar, la veo toda así como que, la hermana Silvia, no desayunó. ¿Quién quiere comentar algo? Yo, amada, cuando estaba hablando sobre las contiendas y los celos, el Señor me llevaba a Hechos 8, si me acompañan, por favor. Hechos capítulo 8, del versículo 9 al 22. Me alzan su manita cuando ya lo tengan para que estemos en la misma sintonía. Ok, perfecto. Ok, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo,
Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Y por qué quisiera compartir esta parte de la palabra? Porque algo que me impactó es que él se bautizó, él creyó, pero aún había maldad en su corazón, que era Simón el que ejercía la magia, ¿no? En ese tiempo. Y parte de lo que comentaba la hermana Carlita, que muchas veces nos tenemos que despojar de lo que nosotros conocimos, pero aún puede que nos bauticemos, puede que recibamos al Espíritu Santo, pero aún hay perversidad en nuestro corazón. Y algo que me quedó muy claro ayer que comentó la mamá Lucia en la radio es que un corazón que no está sometido a Dios es perverso. Entonces yo, por eso en este estudio ha hablado esa parte de que no tengas temor si tienes que bautizarte de nuevo, porque muchas veces no lo hiciste con el entendimiento, no lo hiciste con la fe correcta, o medio nacimos, ¿no? Como a mí me viene mucho esa parte de los niños que vienen con malformaciones, no se desarrolla totalmente, a veces es necesario volver a nacer para tener esa plenitud en todas las partes de tu cuerpo. Y lo que me impactó de este personaje es que decía, pues él creyó, él se bautizó, pero aún veía en esta parte como ver la parte como negocio, las cosas de Dios, ¿no? Y es lo que a mí me impacta porque le dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios, porque aún piensas sacar beneficio de lo que Dios te está dando. Y muchas veces yo lo he hecho, eso es lo que me confrontaba la palabra. Muchas veces no es el dinero, pero a veces es para que me vean, a veces es para que yo sea reconocida, a veces para que yo sea exaltada. Y parte de esos celos que se vienen a manifestar es porque hay una inseguridad en mí que yo no he sanado. A veces cuando te fueron infiel, no solo en un matrimonio, sino en una relación de amistad, cuando no tuviste una buena relación con tus padres, buscas esa aceptación aparte de otra autoridad por decir, pues no lo tuve con mi papá, pero así con ellos. Y cuando ves que te cambian, dices, no, pues se vuelve a repetir lo que me pasó anteriormente. Pero una herida que no es sanada sangra y termina lastimando a alguien más. Y yo siempre lo he visto así, un vaso roto siempre va a lastimar a otro. Si nosotros no sanamos, vamos a terminar afectando a otros y permeando en la casa, porque la misma mamá Lucy nos ha dicho, con uno que lleve pecado a la casa contamina. Y por eso dice la palabra, tengan cuidado que de ustedes no esté brotando raíces de amargura, porque pueden contaminar a muchos. Eso es lo que me exhortaba la palabra amada. Gracias. Amén. Gracias, amada Majito. Exactamente, ¿verdad? La falta de identidad, la falta de sanar nuestras heridas y de entregárselo al Señor nos hace actuar en ese viejo hombre, ¿sí? Nos hace tener, pues no creer, ser incrédulos, dudar del poder de Dios para transformar mi vida, de no recibir esa identidad porque por tantas veces que fui rechazada. Pero pues el Padre ya nos hizo libres de todo eso, nos ha liberado a medida que nuestro corazón lo estemos presentando delante de Dios, mi alma sometida al Espíritu Santo, y dejar que la palabra, que es la que nos trae libertad, trabaje en mí, disponerme. Esto duele, Señor, pero pues acá te lo entrego también. Debemos de trabajar y por en todo tiempo el estudio acá nos dice, pues, tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Si no nos hemos arrepentido y todavía nos hemos conducido de esta manera, pues es tiempo de arrepentirnos con un corazón genuino delante de Dios, recto, íntegro. Renunciar a todo lo que me asedia, dice la palabra, todo esto estorba. No podemos entrar al reino. En el reino no hay estas obras de la carne. El reino es poder de Dios. Su palabra es poder para transformar mi vida y hacer esos cambios en mi espíritu, hacer esos cambios en esos hábitos que están fuera de mi diseño. Yo debo conocer de dónde vengo, quién soy, cuál es mi diseño.
Muchos decimos, es Cristo. Bueno, entonces estudiemos la palabra para conocer cuál es mi diseño, qué es lo que hacía Cristo, cómo vivía Cristo, cómo hablaba Cristo, cuál era el carácter de Jesucristo. Ese carácter de Cristo se tiene que formar en mí. Pero si yo no le busco, no busco la vida, no busco esa fuente de sabiduría que yo necesito para empezar a hacer mis cambios, para dejar que la vida, la palabra me vaya transformando y me vaya moldeando a mi diseño, vamos a seguir en las mismas. Y este año es un año de mayor compromiso con el Padre, de ser mayormente intencionales en nuestra fe, en nuestra obediencia, en mi diseño, de transformar mi mente todos los días, todo el tiempo. Dejar que el Espíritu de Dios examine mi corazón y que me muestre la condición de Él. ¿Qué hay ahí, Señor? Muéstrame. Háblame, Señor, no me dejes permanecer igual. Quiero hacer tu voluntad. Y el Señor empieza a trabajar de una manera sobrenatural en nosotros. Ella no dice, no dice, ¿quieres, hijita? No lo hace. Y Él te lleva cada día, a hacer su voluntad. Pero eso depende, como le hemos estado hablando más de cada uno de nosotros. Él ya hizo todo por nosotros. Seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado por gracia, porque por gracia estamos acá cada una de nosotras, no porque hayamos calificado con un 10 o con un 9, no, es por la gracia de Dios. Él nos hizo, dice, aceptas delante de la madre. ¿Okay? Sigamos trabajando. Todo esto sí se ha manifestado en nosotros en celo, en divisiones, y todavía esa mente altiva me lleva a celar. No podemos estar celando lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo, porque somos varios cuerpos, varias partes del cuerpo. Hay varias funciones que se debe de hacer en la iglesia. Y a través de los dones del llamado que Dios hizo en cada uno de nosotros, es ahí donde vamos a funcionar. Por eso no podemos estar celando. Ay, no, que porque el hermano la usa en esto. Ay, no, el hermano lo está usando aquí en la alabanza. Ay, no lo usa para predicar. Y si yo no he sido habilitada en esa parte del cuerpo de Cristo, no me voy a estorbar. No es mi función, no es mi llamado ahí. Pero cuando tú recibes la identidad como hija, aunque sea que estés lavando traste, aunque sea que tienes que lavar los baños, hacer aseo, yo tengo identidad de hija y estoy sirviéndole a mi padre. Porque tan digno es el que está predicando, el que está en la alabanza, como el que está lavando trastes, como el que está lavando baños, como el que está recibiendo a los hermanos. Es digno, porque Dios te lo está dando por gracia. Porque ni siquiera eso, al menos yo lo merecí. Entonces, preguntemos al Señor, tomemos nuestra identidad como hijos y si Dios, aquí vas a servir. Yo era de la que, ay, pero es que yo quisiera. Muchas veces renegué y necié que no quería yo, donde el Señor me había puesto, yo quería un lugar, pues, donde me vieran, como decía la hermana Majita, donde me reconocieran y me aplaudieran. Y dice, ay, sí, porque así estaba ya acostumbrada. Pero aquí todo es diferente. Y el mundo te llena de tantas cosas, de tanta mentira, que te la crees. Y yo decía, bueno, a mí me gustaba mucho cantar. Y me encanta cantar. Y todo decía, ay, qué buena voz haces. Y yo hasta, ay, mírenme, yo sí canto bien las rancheras. Me encantaba cantar y como me decía así, el orgullo bien inflado, estaba yo. Dice, pues yo vine a cantar, ¿no? En la iglesia. Y yo le decía, es que
me gusta y creo que sí sale bien mi voz. Cuando dijeron, ¿qué crees que no es ahí tu lugar? Y yo, ¿cómo pues? O sea, no, sí, a mí, yo siento que tengo el don. Ah, sí, siento, aquí no se trata de sentir. Y decía, ay, qué duro, ay, qué feo. Y me llamaba, mi llamado era otro, y siempre negando mi llamado porque yo estaba deseando en otro lugar. Quería yo ese lugar porque yo quería que me vieran. Pues decía, la intención de mi corazón no era recta delante de Dios, me comentaba la hermana, sino lo hacía porque yo quería que me vieran, quería sacar un provecho, quería ser reconocida, porque no había identidad en mí. Y si levantaban a alguien, no, pero porque, o sea, todo quería yo hacer la todóloga, pues, hasta que fui recibiendo la identidad de hija. Y fui teniendo contentamiento en el lugar donde Dios me puso. Y aún ahí también caí varias veces. Aún ahí me decía el Espíritu, si tú no obedeces, aún ese don de servicio que te he dado, te lo puedo quitar, porque es mío. Y yo dije, ay, no, Señor, perdona. Mejor obedezco. Y así el Señor, mientras no conozcas tu lugar, mientras tú no aceptes la voluntad de Dios, sirve en ese lugar y hazlo con todo tu amor, hazlo como para el Señor. Y ahí entonces el Señor te va a mostrar y te va a poner la convicción de quién eres en Él y para qué fuiste llamada, qué dones te ha dado, cómo te ha capacitado y te ha habilitado para que tomes ese lugar y formes seas esa piedra viva en el cuerpo de Cristo, donde tú vas a encajar directamente sin que estés celando, sin que digas, es que yo ya es el tiempo, ya póngame ahí. No, solito el Señor te pone y cuando ya te pone ahí, ¿será que ya es el tiempo? Yo creo que todavía no. El Señor lo hace, amadas, cuando menos te lo esperas. Otros por gracia, muchos por gracia, aun cuando no pasó ni 3 ni 4 años y ya el Señor estaba usando su vida, pero porque tuvieron un corazón dispuesto desde el principio. Pero cuando hay dureza, nos tardamos más. Porque el Señor tiene que tratar, tiene que limpiar, tiene que sacar todo eso, todo ese viejo hombre, porque si no, entonces yo voy a contaminar, como decía la hermana, esas raíces de amargura, yo voy a contaminar el corazón de mis hermanos. Y no se trata de contaminar de lo malo, contaminemos de lo bueno que Dios nos ha dado, por gracia. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo yo sobreedificar el corazón de mi hermana, de la iglesia? ¿Cómo puedo yo servir? Entonces el Señor dirá, bueno, ya vi que tú quieres. Ahora es el tiempo. Vamos, nos da pues una patadita de, dale, vámonos. Eso es lo que hace el Padre cuando dejas de estar celando. Cuando tú ya tienes una identidad como hija y donde quiera que estés, haces las cosas en todo tiempo para agradar el corazón de papá. No para agradar ni siquiera a los siervos, sino para Él. Por ende, también venimos a darle honra y venimos a hacer testimonio, ¿verdad? De lo que nuestros padres espirituales han sembrado en nosotros. Pues, amadas, si ya no van a comentar algo, hasta aquí terminamos. Para la otra semana vamos a empezar con otro tema. Primeramente, Dios. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda, amadas? Expónganlo. Hablen ahora. O lo dicen la otra semana. Yo, amada, voy a ser bien breve y luego bien tardada, ¿no? No, voy a ser breve, lo compartí rapidito algo. Creo que algo muy importante que tenemos que pedirle a Dios es, enséñanos a conocer tu paternidad, desde lo que realmente es la paternidad. Y sí sé que es un tema que hemos escuchado regularmente, pero un padre como realmente es un padre, para que podamos ser un hijo como realmente debe de ser un hijo, ¿no? Entonces, y para eso es justo, la palabra nos habla justamente de lo que nos ha estado hablando Amada Silvita, que es
tenemos que renunciar, es como volver a empezar, justo el nuevo nacimiento empiezas de cero nuevamente, nueva conducta, nueva manera de pensar, nueva manera de caminar, nueva manera de vestir, nueva manera de todo. Entonces, hablar de algo nuevo es nuevo, ¿verdad? O sea, no es decir, te pongo una vestidura usada, a ver esta que no le quedó o esta que quedó ahí, ¿no? O vámonos allá al centro a buscar a ver qué encontramos, sino es mi vestidura, ¿no? De rey, de sacerdote. ¿Cuánto peso hay en lo que, peso no de carga, sino peso de contenido, cuánto peso hay en lo que Dios nos ha enseñado y sobre todo lo que Él nos está dando, pero es por el amor a su obra y nosotros somos su obra, ¿no? Entonces, por el amor a nosotros. Y por eso pienso eso de que la revelación como hijos es a través de nuestro Señor Jesucristo y como decía usted, amada, es a través de conocer a Jesús en la palabra. Y igual me recordaba el Señor algo importante que yo aprendí cuando empecé a llegar todavía a la iglesia es obedece. La amada Lucy nos hablaba igual así como un dulce, ¿no? La palabra y nos decía la obediencia no es lo que le gusta a Dios. Y a veces ahí como que sí fluctuamos mucho porque la carne siempre va a estar molestando, siempre va a estar ahí, ¿no? Quiero esto, quiero el otro. Y el pensar en el Señor es decirle, Señor, como decía Apóstol David, ¿no? Cuando ibas a orar, que decirle al alma, no, cállate, ¿no? Y la palabra ayer me recordaba que el Señor nos puso para enseñorear a los animales salvajes, y ayer justo hablando, lo que nos hablaba amada Lucy, venía a mi corazón o a mi espíritu esta parte de llegamos a ser salvajes cuando nos ha sacado Dios de un sistema salvaje. Entonces es decirle al alma, cállate. Yo tengo que dominar sobre un sistema que está queriendo hacer su poder y su función en mi vida. Y entonces el espíritu tiene que decirle al alma, cállate, 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 aún siendo intencionales, porque no todo es por sanar, hay muchos dardos del enemigo. Entonces es, Señor, ¿qué es lo que viene de algo que tú quieres tocar en mi vida? ¿Y qué es lo que yo tengo que derribar, ¿no? Con tu palabra, como nos han enseñado. Gracias, amada. Gracias, amada. Bueno, amada, vamos a terminar